Muy buen día para todos. Mi nombre es Cristian Yamil Gómez Cortés, soy docente de matemáticas y en este día vamos a hablar de la ubicación de un punto en el plano tridimensional. Para esto debemos tener en cuenta que el plano tridimensional está conformado por el eje X, Y y Z. Este punto es de coordenada 0,0,0, en el cual a partir de aquí nos ubicamos en dirección hacia la línea azul. Están los valores de X todos positivos en ese sentido. En la línea punteada van a estar los valores negativos y lo mismo pasa con el eje Y y con el eje Z. Desde el origen hacia la derecha están todos los valores positivos, hacia la izquierda los valores negativos. Del origen hacia arriba están los valores positivos y del origen hacia abajo están los valores negativos. En ocasiones en algunos textos X y Y lo intercambian. Aquí colocan Y, aquí colocan X, pero el eje Z siempre va apuntando hacia arriba. Entonces a partir de eso nos interesa saber dónde queda la ubicación de un punto, en este caso A, B, C. Podemos asignar a cada punto en el espacio una única terna ordenada de números reales. Entonces vamos a suponer que lo que está en color azul es la magnitud de A, está la magnitud de B y está la magnitud de C. El valor A está representado en el eje X, este en el eje Y y este en el eje Z. Para nosotros ubicar ese punto en el espacio, lo que debemos de hacer es un camino en el cual representemos cada una de las magnitudes. Entonces, si vamos a ubicar A, entonces a partir del origen, como A es positivo, entonces vamos en este sentido hacia la línea azul y vamos a suponer que esta medida es A. Entonces vamos a hacerla con otro color para que se vea mejor. Entonces, ubicamos primero A, iniciamos el camino A, esta es la longitud de A. A partir de A, entonces vamos a ubicar B, pero ¿quién es B? Es la medida que hay desde el origen hasta este punto. Entonces esa medida la vamos a trasladar a partir de donde terminamos A. Esa misma distancia la trasladamos de tal manera que sea paralela al eje Y. Luego desde este punto nos ubicamos y vamos a ubicar el punto C. Es decir, subimos C unidades. La distancia que hay desde el origen hacia este punto la vamos a trasladar desde donde terminamos la magnitud de B hasta este punto, que es más o menos la misma medida. Listo. Es decir, que específicamente el punto A, B, C va a quedar en este lado del plano primer octante. Listo. Entonces básicamente para ubicar cada punto en el plano tridimensional hacemos un camino en donde vayamos organizando las magnitudes asignadas. Ahora, si nosotros queremos hacer la proyección de cada punto a cada plano coordenado, entonces vamos a obtener una caja rectangular. Es decir, este punto si lo proyectamos sobre el plano XY, entonces trazamos un segmento hacia el plano XY y formamos una perpendicular con el eje Y y con el eje X. Entonces en este caso sería algo así. La proyección del punto P en el plano XY tiene que formar perpendiculares en estos sentidos. Ahora, si nosotros este mismo punto lo proyectamos hacia el plano YZ, lo que debemos de hacer es una perpendicular en el plano YZ. Entonces trazamos un segmento de recta hacia el plano YZ, de tal manera que se formen perpendiculares en el eje Y y en el eje Z, que sean paralelos. En este caso se han formado estas perpendiculares en el plano YZ. Y de igual manera podemos proyectar el punto hacia el plano XZ. Entonces en este caso
Este punto P lo proyectamos hasta el plano XZ y formamos una perpendicular con el plano XZ. Al trazar las proyecciones del punto P a cada uno de los planos coordenados, lo que vamos a obtener es una caja rectangular. Si nosotros queremos saber cuáles son las coordenadas de cada vértice de la caja rectangular, es decir, cuál sería esta coordenada, cuál sería cada una de ellas, simplemente lo que debemos de hacer es verificar en dónde está ubicado el punto. Este punto tiene coordenadas Y y Z, puesto que está sobre el plano YZ. No tiene distancia en el eje X, por lo tanto, este va a tener coordenadas en X0, en Y, B y en ZC. Este punto va a tener coordenadas solamente en Y. No tiene coordenadas ni en X ni en Z, porque está sobre el eje Y. Entonces, en este caso, en X tiene 0, en Y tiene B y en Z tiene 0. Este punto está sobre el plano XY. No tiene altura hacia el eje Z, por lo tanto, va a tener coordenadas en X, A, en Y, B y en Z, 0. Este punto tendrá coordenadas en XA, en Y 0 y en Z 0. Este punto va a tener coordenadas en el plano XZ. Entonces en X está A, en Y 0 y en Z C. Y este punto tiene coordenadas en X 0, en Y 0 y en Z C. Solamente va a estar con la coordenada C, puesto que está sobre el eje Z y no se mueve hacia ninguna dirección. En este caso, este es el origen, que tiene coordenadas 0,0,0. Listo, entonces haciendo la proyección del punto A, B, C, formamos una caja rectangular y a partir de eso podemos asignar las medidas de cada vértice, las medidas de los ejes coordenados de cada vértice.